Muy buenas tardes. El día de hoy les vamos a hablar sobre la aplicación de las teorías del aprendizaje. En este caso, mi grupo está conformado por María Fernanda Casilinos Perea y mi persona, Sofía Lorena Yarapinto. En este caso, el día de hoy les vamos a hablar sobre dos teorías del aprendizaje que fueron seleccionadas por mi grupo. En este caso es el conductismo y el constructivismo. Bueno, comenzamos como tal, entonces recuerden que pues obviamente estas teorías del aprendizaje, como bien dicen, son como tal representan cada una de estos aprendizajes que debe tener para el desarrollo de habilidades en las etapas del ser humano. Entonces son muy relevantes para como tal el desarrollo integral del ser humano, ya sea con el entorno, la naturaleza, en su comportamiento, en sus pensamientos, en su desarrollo intelectual o habilidades cognitivas. Bien, comenzamos entonces con el conductismo, que en este caso es como tal es como tal esa teoría que se centra en los comportamientos del ser humano y pues además de eso pues se centra como tal en esas conductas que son observables, las cuales generan unos estímulos mediante respuestas o instrucciones que se dan. Entonces esto es muy importante tenerlo en cuenta porque estos también se pueden de pronto de alguna manera fortalecer o reforzar de manera positiva. Bien, vamos entonces ahora con unas clases que tenemos como tal que se plantean por medio de estrategias precisamente para que se enfoquen en las teorías de aprendizaje seleccionadas por nuestro grupo. Bien, entonces como tal el día de hoy pues se presentará una actividad llamada la mesa de los modales, en la cual está diseñada para pues precisamente tocar el tema de la teoría del aprendizaje conductista. Por medio de esta pues lo que se quiere llegar es a la modificación y el refuerzo de las conductas ya sea observables. Bien, el objetivo de esta actividad que se va a presentar, pues obviamente es que los estudiantes aprendan y practiquen los buenos modales en la mesa, mediante estímulos de imitación y refuerzo, ya que estos promueven comportamientos adecuados durante la hora de la comida o la cena. Bien, el inicio de la actividad pues comienza como tal con un teatro de títeres, en los cuales van a aparecer diversos personajes que se comportan bien y otros que actúan con malos modales. Entonces después de eso se van a realizar algunas preguntas que van enfocadas como tal a la historia que ellos vieron en el teatro de títeres, que es, por ejemplo, has tenido de pronto un comportamiento similar a la hora de comer, qué personaje de pronto tiene un comportamiento que es bueno, porque es importante de pronto tener buenos modales en la mesa. O sea, este tipo de preguntas se les van a hacer a los estudiantes al momento de pronto de terminar con el teatro de títeres, de tal manera que ellos puedan realizar y reconocer estas conductas y reflexionar sobre ellas. Los niños pues obviamente aprenden mediante la imitación de modelos positivos, entonces se quiere llegar a esto. Además de eso, pues para como medio de estrategia de participación para que haya una organización buena, pues se utiliza una estrategia de palitos de cactus, los cuales se le da a cada uno de los estudiantes para que puedan llegar a participar uno por uno y pues obviamente con esto vayan ganando puntos. Eso pues de tal manera que se logra una comunicación de todo el grupo. Bien, para el desarrollo de la actividad como tal tenemos eh, una actividad en la cual se va a dar una clasificación de imágenes, se le va a solicitar a los estudiantes que se hagan en parejas y pues cada uno de ellos deben identificar buenos y malos modales de tal manera que los clasifiquen por unos iconos que van a estar en una cartelera y esto pues obviamente genere como tal ese proceso en la cual ellos puedan identificar cuáles están bien, cuáles están mal y pues que también haya un refuerzo positivo de tal manera que ellos pues identifiquen correctamente qué comportamiento es adecuado y pues se logre al finalizar de esta actividad una retroalimentación inmediata de tal manera que ellos lleguen a reflexionar sobre de pronto aquellas conductas que han tenido y que se pueden corregir. Bien, luego de esto pues se quiere llevar a cabo de pronto como tal en el tablero se van a poner unas reglas básicas de los modales en la mesa que pues obviamente van a ser visuales para ellos, como por ejemplo lavarse las manos antes de comer, sentarse correctamente en la mesa, no hablar con la boca llena, decir por favor y gracias, que es muy importante. Después de eso vamos a pasar a una actividad práctica en la cual pues es una cena en el aula. A los estudiantes anteriormente se les solicitó unos materiales para precisamente hacer esta actividad, entonces cada uno de los estudiantes va a preparar un plato sencillo con frutas y van a utilizar cubiertos, vasos y servilletas.
de tal manera que pues se haga como tal una cena en el aula en la cual todos sean partícipes de esta y pues logremos aplicar lo aprendido en tiempo real, de tal manera que pues se practiquen esos buenos modales que hemos aprendido durante ese desarrollo de la clase. Entonces, al aplicar lo aprendido, mientras ellos observan y se pueda reforzar las buenas conductas, de momento pues se evidencia como tal lo que es ese principio como tal que queremos llegar a obtener. Entonces, por medio de eso se fortalecen las normas o modales que hay que tener en la mesa mediante refuerzo. Bueno, como cierre, como tal, pues se quiere llegar a preguntar qué aprendimos, qué reglas pueden aplicar ellos en casa y cuál les pareció más importante, de tal manera que se logre hacer una mesa redonda en donde todos participen y pues obviamente dialoguemos frente al aprendido. Además de eso, pues se les va a poner una música en un bafle, en un dispositivo digital, de tal manera que genere una ambientación mientras se les pide que dibujen a la familia de ellos cenando, lo que pues va a ayudar a que ellos de pronto transfieran ese aprendizaje a un entorno más familiar, a que también reflexionen sobre lo aprendido y obviamente se queden con un aprendizaje más significativo y más cercano a lo familiar. Bueno, la actividad evaluativa como tal, pues se ve la evaluación que es conductual, en la cual se basa la observación del comportamiento, la participación activa de los estudiantes y su capacidad sobre todo para clasificar y aplicar las reglas aprendidas. Esto pues nos va a permitir desde la evidencia pues que se pueda ver y verificar el cambio de conducta en los estudiantes y sobre todo lo aprendido por medio de las clases y diferentes actividades preparadas. Bueno, con esto se quiere llegar como tal a que desde por parte del conductismo el aprendizaje se fortalezca con la práctica, la imitación y el refuerzo que son importantes en este caso, ya que logrando esto podemos hacer que los estudiantes adquieran hábitos positivos para su vida cotidiana. Bueno, muchas gracias. Ahora vamos a seguir con la siguiente compañera. La teoría del constructivismo es un proceso activo y cambiante mediante el cual el estudiante construye nuevos conocimientos a partir de los que ya él posee, modificando y actualizando así sus esquemas mentales al relacionarse y al vivir nuevas experiencias o contextos, ¿sí? La clase que se propone para seguir los principios de esta teoría es Emotion on Stage. La primera actividad, la de inicio, se propone que el docente, al momento de hacer el llamado a lista, los estudiantes compartan su escena favorita de alguna película en inglés o ambientada en un país con habla inglesa, explicando brevemente por qué les gusta o qué emociones les transmite, cuál es el tema principal de esa película. Con esta actividad se busca activar los conocimientos previos, relacionar el inglés con el entorno cultural y emocional y asimismo generar un ambiente de confianza para iniciar la clase. Para la actividad de desarrollo se propone un análisis de escena. Los estudiantes aquí se dividen de grupitos de 2 hasta 4. El docente les asigna una escena corta de alguna película o también les puede dar algunas opciones de cortes de películas que puedan ser llamativas para ellos, ya sea de suspenso, de drama, incluso románticas, de acción, donde ellos también puedan elegir. Luego responder unas preguntas guías con base a la escena que eligieron o les tocó. Por ejemplo, ¿qué información transmite la escena? ¿Qué aspectos de la cultura de habla inglesa se reflejan? ¿Qué emociones se expresan y cómo? De esta forma ya los estudiantes construyen nuevo conocimiento a partir de la observación, el análisis y la discusión en grupo que se hizo. La siguiente actividad es la dramatización de la escena. Cada grupo prepara la dramatización corta de la escena que eligieron. Pueden adaptar los diálogos, usar objetos o agregar elementos creativos para expresar mejor las emociones de los personajes. Lo importante no es imitar exactamente tal cual, sino que ellos le agreguen un toque personal, ¿sí? O sea, ellos puedan expresar cómo ellos entienden lo que sucede, de qué manera sienten esas emociones y de qué manera ellos las reflejan, ¿sí? Después de cada presentación se realiza una retroalimentación grupal, donde los estudiantes comentan cómo se expresaron dichas emociones, la cultura y los valores de esa escena. Para la actividad de cierre, va a ser una actividad de escritura. Cada estudiante va a escribir un breve párrafo describiendo una escena que le gustaría ver en alguna película. Pueden incluir sus gustos personales, emociones o incluso pueden incluir aspectos culturales si lo quieren destacar.
Y finalmente ya el profesor plantea una pregunta reflexiva para el grupo, que es de qué manera las películas pueden ayudarnos a entender mejor las emociones y la cultura en inglés. Con esta actividad pues ya los estudiantes aplican lo aprendido y reflexionan sobre su propio proceso de aprendizaje. La, la evaluación que maneja la teoría del constructivismo se divide en 3 momentos. La diagnóstica, que es al inicio de la clase. Esa ocurre cuando se evalúan los saberes previos sobre las películas y emociones, que fue la primera actividad, que fue al momento de llamar a lista la pregunta sobre qué película les llamaba más la atención y por qué. La formativa es la que se da durante la clase, ¿sí? Mediante la observación de la escena, la participación que hubo en la dramatización y la retroalimentación que hubo durante la clase. Y por último, la evaluación sumativa, donde se evalúa el análisis y la dramatización, con qué profundidad y creatividad y colaboración entre pares trabajaron para recrear dicha escena. Ahorita vamos a responder las preguntas: ¿qué diferencias y similitudes encuentran entre las propuestas? Bueno, ambas propuestas buscan que el estudiante aprenda participando, ¿sí? Poniendo en práctica lo que ven en clase. Las dos teorías promueven la interacción, la creatividad y el aprendizaje a través de la experiencia. En la teoría del conductismo, el aprendizaje se da por la repetición y la memorización, la observación de las conductas correctas para sí mismo imitarlas, ¿sí? Por eso las actividades como el teatro de títeres o los modales en la mesa se enfocan en imitar buenos comportamientos y reforzarlos para que se sigan ejecutando, ¿sí? En cambio, la teoría del constructivismo permite que los estudiantes aprendan reflexionando y creando, ¿sí? Ellos son los que construyen su propio conocimiento. Las actividades como analizar y dramatizar escenas los ayudan a construir pues su propio conocimiento. La diferencia principal radica que el conductismo guía más desde el profesor y la teoría del constructivismo le da mucho más protagonismo al estudiante, que él sea más que todo el que le dé el, el encargado de hacer su conocimiento, su proceso de aprendizaje. Bueno, ahí estamos con la siguiente pregunta. Referente a la pregunta, ¿cuáles son las ventajas y desventajas de cada enfoque? Pues por un lado tenemos lo que es el conductismo, la cual pues se enfoca más en el estímulo y recompensas, y por otro lado tenemos el constructivismo, el cual se enfoca en esos retos, experiencias y pues el pensamiento activo. Como tal, el conductismo pues es ese aprendizaje el cual lleva pues un proceso de entrenamiento mediante el comportamiento, ¿no? Una de sus ventajas son que favorecen los hábitos y rutinas, es decir, pues obviamente, por ejemplo, leer, escribir, o en lo comportamental, entonces, por ejemplo, podemos decirlo de los modales y así. Facilita también, pues obviamente, lo del tema de que una evaluación, entonces puede ser de pronto, puede ser fácil de pronto observar su progreso en ese sentido, pues funciona bien de pronto si uno plantea unos ambientes estructurados donde pues se necesite disciplina y precisión, además de que es útil para como tal modificar pues esos comportamientos que de pronto son necesarios corregir. Bien, una de sus desventajas pues puede ser que el estudiante se pueda volver pasivo si de pronto comenzamos a aplicar estos métodos de manera incorrecta. Entonces, solo el hecho de que solo responda a instrucciones, pues no. También queremos que de pronto él tenga como decisiones propias y sea muy autónomo. Pues otra desventaja es que se centra en memorizar y no tanto de pronto en comprender y reflexionar. Entonces, también esa es otra ventaja que depende mucho de pronto de refuerzos externos. Entonces el hecho de tener como premios o castigos también pues pueden llevar a una desventaja poco a poco. Así. El constructivismo por otro lado es pues un aprendizaje más construido en lo personal del conocimiento, ¿no? Una de las ventajas es que promueve el pensamiento crítico, a diferencia de pronto del conductismo, como la reflexión y la resolución de problemas, además de que hace como tal que el protagonista sea el estudiante, es decir, este participa, investiga y cuestiona, además de que conecta el aprendizaje con experiencias reales y significativas, que es muy importante. Esto puede fortalecer de pronto la creatividad y colaboración y autonomía, sobre todo, cosa que no tiene el conductivismo. Una de sus desventajas es que requiere pues más tiempo de planificación por parte del docente, ¿no? Entonces pues sí requiere detalladamente una planificación estructurada de tal manera que se planteen esas actividades experienciales y significativas. Puede ser difícil también en aplicar en grupos grandes, ya que pues recordemos que no todos de pronto van a tener la misma atención o comprensión que 1 o 5 estudiantes. Eso sería todo, muchísimas gracias.